han dicho que tengo una rara obsesión por los trenes, y es que siempre que veo uno pasar tengo que sacar la cámara para grabar un plano. Es algo como automático, no sé qué tienen, pero me crea esa necesidad. Pero no tengo claro que me guste tanto subirme a ellos. Normalmente, si tengo que hacer un viaje largo, escojo un avión, es un transporte mucho más rápido. Pero hace poco descubrí una cosa, y es que en Europa existe un tren que puedes reservar una habitación cápsula parecida a estas de Japón para hacer tu trayecto de 14 horas. Así que sí, he comprado un pasaje para el tren. La salida se encuentra aquí en Innsbruck, en Austria, y vamos a comprobar juntos si vale más la pena hacer un trayecto de unas 14 horas durmiendo estirado por la noche o 2 en avión. Que aunque ahora que lo pienso, para venir aquí he cogido un avión para coger un tren, pero bueno, entendéis el concepto. Es posible que haya llegado a la estación un poquito antes. Nuestro tren sale aproximadamente a las 9 y son las 6:30 de la tarde. Y es que, ¿sabes el típico meme de tu padre levantándose a las 4 de la mañana para un vuelo que tiene a las 3 de la tarde? Me sabe mal romper el mito, sé que he viajado mucho, pero soy literalmente ese padre. Y a pesar de que esta compañía de trenes se publicita como los trenes del futuro, las cápsulas del futuro, sé decir que la crítica en internet los pone muy mal. Sobre todo se remarca el mal servicio, mucho ruido en la cabina, comida pésima y muy poco espacio. Simplemente no vale el precio. Yo he pagado por un solo ticket 130 euros. No sé si esto me da miedo o me crea más interés. A mi tren no le debe quedar mucho para llegar, pero flipa con las vistas que tiene la estación. 360 grados, o sea, mires a donde mires, parece que estemos rodeados de una gran muralla, montañas gigantescas. ¡Qué barbaridad! Por un momento pensaba que este era nuestro tren. Estaba flipando, pero no. Es que casi es la hora. Se podría decir que no he tenido la entrada más glamurosa del mundo, no me estaba enterando de nada. Where did you take the card? There? This one? No, the card. On the left side of the cabin. Ah, ok. Thank you. Esta que veis aquí es la cápsula que me ha tocado y como veis son a 2 pisos, es decir, arriba mío tengo a una persona también durmiendo. Todo este pasillo que veis aquí son cápsulas y lo tienen bastante bien pensado, la verdad, porque como veis aquí tenemos unos compartimentos. Al principio, cuando me habéis visto perdido, es que no sabía dónde estaba mi tarjeta. Con esta tarjeta es con la que tú puedes cerrar tu cápsula y también abrir estos compartimentos. De hecho, si os fijáis, yo le doy aquí y se me abre la mía, que es la 41. Yo ya he guardado mi mochila y mi chaqueta aquí. Y no solo eso, sino que también tenemos un compartimento para los zapatos. Esos son mis zapatos. Yo sé que quieres ver ya la cápsula, pero vas a tener que esperar porque vamos al baño, que he de hablar del sponsor de este vídeo. Como probablemente sea la habitación, también el baño, que es compartido, es extremadamente pequeño. Y es que vuelve al canal el patrocinio que tanto os gustó. Vamos con mi night routine en un tren en movimiento. Lo primero importante es lavarnos la cara. Y es que para esto siempre uso este limpiador gel espumoso de CeraVe porque limpia sin dejarme la piel seca y eso para mí es clave cuando estoy viajando o cambiando de clima. Luego pasaríamos al serum Effaclar de la Roche-Posay, este de aquí, ¿vale? Luego me lo preguntáis. De todas formas tenéis la información en la descripción, pero es este de aquí, ¿vale? Este me lo pongo únicamente unas 2 o 3 veces a la semana y es que tiene efecto peeling y me ayuda a tratar en profundidad estas marquitas que te dejan los granos y siempre lo utilizo antes de lo siguiente que vais a ver ahora. No sabéis lo que se mueve. Luego de esto, obligatorio Effaclar AZ. Es un gel crema que va muy bien con estas marcas posacné en adultos y me deja la piel con un tacto muy agradable y es algo que no notas como en el momento que te esté ayudando, pero si lo dejas ahí es cuando te das cuenta. Y para mañana por la mañana tengo preparado, yo diría que lo más importante para prevenir que salgan cosas
mejoras en la piel y es el UVH Daily de Laboratorios Vichy, que mañana por la mañana me lo voy a aplicar para que el clima no me afecte a la piel. Además es súper ligero, no se siente para nada pesado y eso siempre se agradece. Y si cuando me toca hacer estos vídeos, si no sigo este procedimiento, tanto sea por la noche como por la mañana, me noto la piel fatal. Si no te ha quedado claro, te lo explico igualmente en la descripción. De verdad, cuídate la piel. Ahora sí, vamos a ver la cápsula. Y ahora sí que sí. Cerrados. Vamos a ir por partes. El espacio no es extremadamente grande como podréis ver, o por lo menos no muy amplio, pero tiene muchas cosas. Vamos a empezar por la entrada. Esto es la parte de la puerta donde al costado tenemos un sitio para dejar la tarjeta y no perderla. Y básicamente cuando entras te viene con todo este caos que vemos por aquí. Una manta, un cojín con el que se supone que vamos a tener que dormir hoy, un agua de cortesía que nunca viene mal, pero nada más, y las sábanas de la cama, que es donde estamos ya sentados. Me hace gracia porque intento hacer el house tour, pero es que el tren se mueve bastante, o sea, esto no es como la típica cápsula de Japón, o sea, esto se está tambaleando. Lo que quería decir es que aquí hay un detalle que me gusta mucho y es que tienes una mesa corredera que puedes básicamente mover a tu gusto por toda la cápsula para ponerte a trabajar con el ordenador, comer, lo que sea. Pero el hecho de que se pueda mover para adelante, para atrás, subir, me parece por lo menos bien pensado para tener como la gestión de espacio bien hecha. Eso sí, tiene un espejo, no entiendo bien para qué, pero supongo que es para que te puedas ver. Ha sonado un poco como obvio, pero quiero decir como para que no te sientas tan claustrofóbico. Eso quiero decir. Ahora vamos a intentar intercambiarnos de sitio. Uy, es que moverse por aquí es más difícil de lo que parece. Casi pierdo el equilibrio. Y es que esta tenéis que imaginaros que es la parte donde va la cabeza, pero también donde puedes sentarte. Por aquí tenemos como instrucciones, un enchufe europeo con un USB, un martillo de emergencia por si hay que romper la pedazo ventana privada que tenemos. De hecho, justamente ahora acabamos de parar en alguna parada, no sé para qué, pero tienes tus propias vistas personales aquí. Por aquí arriba, algo que me ha parecido muy interesante, y es que si os fijáis por aquí, hay un aviso para ver si hay alguien en el baño o está libre, e incluso un control de la luz. Podemos apagar la luz y vemos a través de la ventana de una manera más glamurosa, o incluso bajarle la intensidad, o algo que me ha parecido increíble, que es que le puedes poner colores. Que no tiene sentido. No sé si se puede como cambiar de color. Es que no entiendo bien cómo funciona. Yo sé que estoy molestando al lado. Bueno, tiene colores también. Y como veis, aquí al lado tengo una pequeña zona donde puedo almacenar poquitas cosas, pero tengo pues la bolsa de la cámara, el micro, la otra cámara, el móvil, la cartera, el cargador, la Switch y una bolsa blanca que luego sabréis lo que es. Y esto es lo que me perturba un poco, porque si os fijáis, esta cortina de aquí comunica con la cápsula de la chica que hay al lado. Quiero decir, cuando tú compras esto, lo compras por la privacidad y la comodidad, pero principalmente yo creo que por la privacidad. Y esto está muy bien pensado, porque si tú, por ejemplo, viajas con tu pareja o viajas con un amigo, cada uno de vosotros podéis abrir esta compuerta y comunicaría, de tal manera que podéis veros, charlar o incluso dejarlo abierto para dormir juntos, entre comillas. Pero en mi caso no es una gran pared lo que me separa de mi vecina, sino esta cortinita que os puedo asegurar que cualquier ruido que hace lo escucho. Y no solo eso, sino que imaginaros cuando yo esté durmiendo aquí, a menos de 1 metro tengo su cabeza durmiendo, y eso se me hace como un poco extraño, la verdad. Sí que es verdad que aún no es muy de noche, pero cuando alguien pasa y habla se escucha muchísimo, o sea, muchísimo. No sé quién fue el responsable de iluminar las cabinas, pero lo que veis en la cámara, que es como si hubiera un flicker, no es porque tenga mal configurada la cámara, o sea, me he dado cuenta desde el segundo 1. Es que las luces hacen eso. Creo que hay que hacernos nosotros nuestra propia luz. Vamos a confiar en la vieja usanza. Muy amarilla. Sé que no es la luz más bonita del mundo, pero al menos no vibra. Es que me estaba poniendo de los nervios, porque es que yo también lo veo. Me ha hecho gracia porque cuando he llegado a la estación no es que haya tenido la recepción que me hubiera gustado. Lo primero que he visto al entrar era un señor haciendo cosas indebidas en la entrada de la estación. De repente han aparecido muchos policías con hinchas de algún tipo de grupo. Y algo que odio y me toca mucho las pelotas, que te cobren el baño.
O sea, en una estación de tren que te cobren el baño y que te lo cobren con contactless. He tenido que pagar 50 céntimos para ir a hacer pipí. Y lo he acostumbrado en España a tener que presentar tu ticket como un par de veces para poder entrar en el andén y ya luego entrar en tu tren y que venga el revisor. Aquí nada de eso. O sea, yo me había puesto ya en mi cápsula antes de que nadie mirara mi ticket. Hasta que no ha llegado este señor a preguntarme por mi ticket, yo ya estaba aquí, el tren ya había salido, que en cierta parte lo hace más sencillo, pero a la vez como menos controlado, menos exclusivo. Que no quiero decir que este servicio lo sea para nada, pero ya me entendéis. Y siento que en cierta parte estoy retrasando el hecho de tener que ponerle la sábana a la cama porque el espacio es tan sumamente minúsculo que no sé yo cómo lo voy a hacer. ¡Qué pereza más grande! Por lo que veo no las tienen todas llenas ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, aquí hay 2 vacías y así la podéis ver cómo se ve desde fuera. Misión hacer la cama. Esto se tiene que hacer, pero como se puede, porque tampoco es como que coincide, ¿sabes? Lo estoy poniendo mal. Sabía que esto iba a ser un problema, es que no hay espacio, tío. Venga, va. Que podemos. Claramente esto no va así, pero con tal de no tocar el colchón, yo creo que estoy contento. De hecho, hace mucho calor. Algo que no entiendo muy bien es por qué paramos tanto en tantos sitios. O sea, cada 10, 15 minutos paramos en una parada, pero nadie se baja y nadie sube. O sea, no entiendo nada. Hasta donde yo pensaba se podía cenar en el tren, se podía pedir cena. Pero antes, cuando ha pasado el revisor, he preguntado por ella y me han dicho que no, que solo hay desayuno y que nos lo servirán 1 hora antes de llegar. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Ya me olía todo esto, por lo que he decidido ir a comprar unos snacks austríacos. Y creo que son interesantes. Bueno, uno me puedo suponer 100% que es austríaco porque tiene literalmente a Mozart como logo, portada, marca. Creo que son como unos bombones. Luego tenemos por aquí como unos barquitos y un agua. ¿Vale? La había traído por si acaso, porque no hay nada peor que irte a dormir sin poder beber agua. Los bombones de Mozart me matan. Que todos los bombones también tienen a Mozart, o sea... Como mínimo tienen que saber bien. Bon appetit para mí mismo. ¡Hostia! ¡No! Tienen como un relleno de licor, ahora mismo no sé exactamente qué tipo de licor, pero son como muy fuertes. Y es que de hecho saben antiguo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero saben a antiguo. Joder, yo pensando que me iba a disfrutar todos estos por la noche, pero qué va, qué va. Comprobarlos me vale, la verdad. Esto, por favor, dime que no puede fallar, o sea, son barquitos de avellana, o sea, tiene que saber esto a gloria. Qué mal gusto me ha quedado de los otros bombones, tío. ¡Ay, no! Esto viene directamente abierto, o sea, lo único que lo cubre es el papel. O te los comes todos o la lías. Esto tiene mucha mejor pinta. Nada que ver, buenísimo. Esto no sabe antiguo, esto sabe a infancia, o sea... Ahora que llevo un rato, cabe remarcar una cosa, y es que el sitio en sí es muy incómodo. Quiero decir, entiendo que para cuando estás estirado pues está bien, más o menos, porque tampoco tengo mucho espacio. De hecho, los pies prácticamente me tocan al final y la cabeza lo mismo cuando estoy estirado. Y no soy yo Pau Gasol, tengo una estatura completamente media, ni muy alto ni muy bajo. Y el tema de sentarse es donde se complica, porque al no tener un respaldo no llegas a estar como recto en ningún momento. Es literalmente la misma sensación de estar sentado en el suelo contra una pared recta, con el culo un poquito acolchado, pero tampoco del todo cómodo. Y si a eso le sumas que no puedes sentarte con las piernas cruzadas, se hace como un poco extraño. O sea, a la mínima te empieza a doler la espalda. Pero bueno, entiendo que sí, que se supone que este sitio es para dormir, pero es que vamos a pasar 14 horas aquí. Llevo ya 2:30, serán las 10:30 de la noche. Yo no tengo sueño, no encuentro como una posición cómoda para estar. Que claro, pensándolo bien, si hubiera cogido un avión ya estaría en mi destino. O sea... Es que aún intento encontrarle el sentido. Y ya no nos pongamos a hablar de lo que es el cojín, o sea, esto no sirve absolutamente de nada. Es literalmente como estar en el colchón, o sea, yo creo que lo ponen un poco de
va a hacer bonito. O sea, de verdad, no sirve de nada. Suerte que he dormido tantas veces apoyado únicamente en la sudadera que eso no va a ser un problema. Por lo que veo, acabamos de hacer una parada larga. De hecho, estamos en Múnich. Me acabo de dar cuenta de que soy un cara dura y no os he dicho ni a dónde voy. Estamos de camino a Hamburgo, otra vez. Pero es que era el único trayecto que tenía estas cápsulas. Pero creo que va a ser guay llegar, levantarme y acabar el vídeo en uno de mis lugares favoritos este año. Estoy hype y fui hace un mes. Antes no hemos visto el baño. Vamos a ver cómo es. Ok. A ver, claramente no es un baño de un hotel, pero es un poco más grande que el baño de un avión. Que a ver, viéndolo bien es un baño de un tren, ¿no? O sea, no tiene nada distinto. Que yo no había venido a enseñaros el baño, que yo he venido a mear, pero sí tengo una observación. Todas las cosas de la cápsula hacen mucho ruido. Te das cuenta cuando alguien se mueve un poco. Cuando abre la puerta es muy fuerte, por lo que venir al baño a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, probablemente haga que despiertes a mucha gente. Y es que hay que contar una cosa, en un avión hay mucho más ruido ambiente. El motor del avión suena muchísimo, por lo que golpes, pasos, toques a la pared, prácticamente nadie los escucha. Es como que el ruido blanco propio del avión ya lo insonoriza todo. En cambio aquí, a pesar de haber ruido, ahora vamos a hacer una prueba que tengo preparada, no es lo mismo. Y no os creáis que solo es mi vagón, o sea, hay bastantes vagones llenos de cápsulas. Y no solo eso, porque las cápsulas no es ni siquiera como la first class. Luego hay literalmente habitaciones como con 4 camas, como si fueran 2 literas. Estaremos de acuerdo que a este tren le falta un poquito de aceite, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Preciosa sinfonía para dormir. Entrar siempre es lo complicado, Es que veis lo que os digo, el sonido que hace cuando entras es infernal. Cuando he leído antes las malas reviews del tren, ponía que era un sitio muy ruidoso. Y para ello he querido instalarme una aplicación que mida los decibelios que hay dentro de la cápsula. Y aquí es que he tenido... Joder, tío. Entre que me han cobrado por el baño y esto, de verdad que... Yo he ido a la Play Store y he dicho, en plan... medidor de decibelios. No me descargo yo una aplicación, la primera que sale. Mirad esto, es un mero medidor de decibelios. O sea, utiliza tu micrófono y calcula, pues, la cantidad de sonido que hay en el ambiente. Y te cobran una suscripción. Aún así te dan 3 días gratis y he dicho, bueno, si yo solo lo voy a utilizar para eso, ya luego tal. Hasta que me he fijado en lo de aquí abajo. O sea, 3 días gratis y luego 14,99 a la semana. Me refiero, te están cobrando 60 euros por tener un medidor de decibelios en el móvil, que no debe ser ni preciso. O sea, es terrible. Bueno, no vamos a utilizar esta, vamos a utilizar otra que he encontrado que era gratis con publicidad. Estaréis viendo por la pantalla los decibelios que suelen haber en un avión. Y como veis aquí, estos son los decibelios que está calculando. Voy a callarme porque si no voy a hacer que haya más. Por lo que veo, estamos en la zona segura. Y la verdad que sí, más allá de cuando hay un golpe, se está realmente tranquilo, se está en silencio. El tren no hace mucho ruido. De hecho, lo que más escucho es la puerta que chirría, que está bastante lejos y la escucho. Ay, no sé por qué me he fijado, no la había escuchado hasta ahora. Parece como un columpio oxidado todo el rato. Así que por esa parte, no sé si habré tenido suerte, si han mejorado el tren, pero desde luego está muy bien. Sonido. Parece que estamos en la última parada de la noche, casi la 1 de la mañana, y yo creo que ya va siendo hora de intentar dormir. Buenas noches. Se podría decir que no he tenido las mejores noches. Hacía mucho tiempo que no tenía tan mala experiencia de dormir, Qué cama más horrible. Cómo he odiado este sitio esta noche. O sea, igual no exagero, hasta las 3 de la mañana no pude dormirme. Y son las 7 en punto. Me he levantado rápido porque empecé a escuchar que ha empezado a repartir cafés y me va a picar y me va a pegar un susto. Encima, se puede tener menos gracia con las vistas que me he levantado. O sea,
No podíamos estar, yo que sé, en un medio paraje o algo. ¿Dónde estamos? ¿Te imaginas que ya he llegado a mi destino? Hannover. Como resaca en inglés, pero sin la G. Hannover. Debería buscarme antes las sábanas que darme el café. Café. Bueno, ya lo tenemos. Un platito, un pan frío, otro pan frío, mantequilla y mermelada. Hostia puta, tío, qué cutre. Cutre salchichero. Wow. El problema es que te lo venden un poco como el tren del futuro. Tú ya te estás imaginando los típicos trenes asiáticos, chinos o lo que sea. Y luego este es el servicio que te dan, este es el desayuno, no te dan opción de cena. El café no me han preguntado ni si quiero leche ni nada, o sea, me han tirado ahí café caliente y ya está. Está malísimo el café. 2 trozos de pan, o sea, al menos en un vuelo te traen algo de comida caliente. Da igual no sea de la mejor calidad, pero esto es cutre. Además, yo porque tenía ya la puerta abierta, o sea, me lo ha querido dar rápido. No es el servicio más amable del mundo, pero tampoco diría que el peor. Pero la gente que sigue durmiendo, les pican a la puerta como si en plan fueran prisioneros, ¿sabes? En plan, todo. Tengo unas ganas de llegar ya. O sea, no aguanto más en este lugar. Vamos a intentar entender. Esta experiencia vale prácticamente lo mismo que un avión, sino más. La única razón por la que harías 14 horas de tren infernal nocturno sería porque le tienes un miedo muy grande a volar, algo que sería completamente racional. O si tienes que llevar una carga muy grande, he visto mucha gente que iba con esquís y te sale muy caro ir en avión, pues bueno, también puedo entenderlo por esa parte, pero si no, esta opción siempre va a ser peor, o sea, no tengo ninguna duda. Esta es mi habitación. Yo pensaba que no se nos veía desde fuera. Veo las bolsas que he dejado. Este sitio nunca va a dejar de impresionarme. Y qué bien que pueda acabar el vídeo aquí, porque la experiencia... A ver, tampoco diría que ha sido tan malo como lo pintan por internet, pero creo que el precio por el servicio que tiene está desorbitado. Nos vemos muy pronto y no te olvides de hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniwoodCafé.com.